noches. Muy, muy, muy buenas noches, o días, o tardes, o dependiendo de qué hora nos estén escuchando y nos estén viendo, sobre todo porque ahora estos videos están para todos, el amor está para todos ahí. Este programa, que tiene por efecto hablar de un tema que es bastante serio, queremos ver si lo podemos tratar un poquito con humor, pero no deja de ser un tema serio. Tiene como panelistas al señor abogado de la República del Ecuador, Fernando Carvaca. Saludos. A la doctora Elisa Amelia Cisneros. Hello. Y al, supongo que licenciado, porque no tengo otro título más, Carlos Falconi. Si me pueden encontrar en otras redes. Creo que necesitamos poner en las redes cada uno cuáles son nuestros nombres. También me pueden encontrar como Almansur. Antes de decir el tema, no me queda más que mencionarles que esto es por nosotros. Lo que tu mente crea. Bienvenido a tu programa Por Nosotros, lo que tu mente crea, con Fernando Carvaca, Elisa Cisneros y Carlos Falconi. Un espacio para brindar. Por nosotros, lo que tu mente crea. Resulta que vamos a hablar acerca de la resiliencia, un tema que en algún momento muchas personas me han preguntado ¿y qué es la resiliencia? Porque no creo que se hable mucho, sobre todo no se habla mucho a nivel latinoamericano, que es donde más deberíamos de hablar. Ya entenderán por qué. Si me permiten encontrar el término exacto para definirlo, porque yo lo sé, pero ustedes van a querer instruirse mejor. La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas como problemas familiares, relaciones personales, etcétera, etcétera, financieras, lo que sea. Entonces, resulta que en algún momento todos hemos tenido que hacerlos. Hay algunas personas que lo han superado mucho más lento, otras personas que no. Y la verdad es que es un tema bastante importante, como decía, para tratar, sobre todo a nivel latinoamericano, que es donde nos pasan algunas cosas, y sobre todo a nivel ecuatoriano, en el que de repente estamos en toque de queda gracias a que unas personas decidieron que era buena idea meterse un canal con armas a hacer el relajo que hicieron. Háblenme un poco acerca de qué consideran ustedes que es la resiliencia en base a lo que les he mencionado. Empiezo yo. Bueno, resiliencia. Bueno, yo como tal no tenía muy claro el concepto. Qué bueno que Carlos nos lo menciona. Y yo creo que venimos siendo resilientes, si no es toda la vida, pero ahora últimamente y con más fuerza. Creo que desde el 2020 con la pandemia. Yo creo que nos ha tocado a todos ser resilientes. A saber vivir un día a la vez. Y como dicen también los gringos o los ingleses, the show must go on. O sea, tenemos que seguir, tenemos que avanzar. Creo que hemos dejado de ser una sociedad lamentista o que antes lloraba mucho por pérdidas o mucho tiempo. Ya no nos ha quedado como que tiempo para llorar, tiempo para sufrir, tiempo para eso. No, que te pasa algo y al día siguiente te tienes que levantar y tienes que seguir porque la vida sigue, porque tienes cuentas por pagar, porque tienes hijos por criar, porque tienes trabajo por hacer o tienes muchas cosas que tienes que seguir adelante, que no te queda de otra, que no hay más, porque si no trabajas no comes y así es la vida, si no te toca hacer sociedad de la nieve. Entonces, nos ha tocado ser. Recuerdo tanto que en algún momento le preguntaban a los alemanes por qué ellos eran así tan fríos, tan hoscos como uno los puede ver. Ellos dicen que bueno, es que desde las guerras que ellos tuvieron, el 45 y tantas otras cosas, ellos tuvieron tantas pérdidas, tantas familias muertas, tantos amigos, tantas personas muy queridas para ellos, y ellos no tenían ni tiempo ni para llorar. No tenían tiempo, tenían la casa destruida, su familia muerta, sin trabajo, el país destruido. Entonces no tenías tiempo para echarte a lamentar. O sea, tenías que levantarte y tenías que hacer algo, porque no te quedaba de otra, porque era así, era sobrevivir. Entonces tal vez eso
eso los hizo como que cambiar un poco, ser un poco más fríos, ser un poco más, hasta cierto punto, indolentes. Tal vez no sé si esa sea la palabra, pero te obliga a ser más fuerte, te obliga a tomarlo con la naturalidad de que son cosas que van a pasar en la vida y que tal vez no sean las únicas cosas que te pasen, siempre puede pasar algo peor, y que tienes que estar listo y que tienes que avanzar, no te queda de otra. Entonces, creo que por ahí va, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ser resilientes ya creo que es una forma de vivir, es una forma de avanzar, y así estamos. Ahora, ¿por qué nombrar este tema de la resiliencia? Hay muchas formas de enfrentar una pérdida o un proceso traumático. Una de las más difíciles sería quedarse guardado todo, como tú mencionas, o pretender que nada ha pasado. Y la otra, de la que realmente trata la resiliencia, es poder canalizar ese tipo de cosas, expresando estas emociones sin agredir a otras personas o sin causar daño a otras personas en el proceso. Claro. Porque también existe esa otra manera, estas personas que canalizan su frustración o su dolor en base a un hecho traumático lanzándose en contra de otras, y la verdad es que esa es la peor forma de sobrellevar un problema de este tipo. La resiliencia va de eso, que sea lo que tú estés haciendo te permita expresar tus emociones sin necesidad de hacerle daño a otras personas. Ese es el detalle exacto acerca de qué diferencia una persona resiliente de otra. Entonces te hago a ti, en cambio, la pregunta: si en algún momento has tenido que llegar a ese punto con algún hecho traumático, algún hecho doloroso, algo que te haya afectado, a tener que encontrar una forma de canalizar esas emociones, ese dolor, ese bagaje emocional que te ha quedado producto de este trauma, hacia algo que sea fácil de comunicar a las personas, que te permita desahogarte en cierto tema y que no le haga daño a otras personas alrededor. ¿Por qué se ríe Fernando? No lo sé. ¿Por qué se ríe Fernando? No lo preguntes. Solamente Okay. Dicen que el que solo se ríe de sus picardías se acuerda. Sí. Otra vez de otras personas. Yo creo que se acuerda de otra picardía. Por favor. Bueno, primero, mi enfoque de la resiliencia, basado en lo que tú estabas hablando casualmente. O sea, yo lo veía como el tema de adaptarte a cuando sales de tu zona de confort. ¿Sí me explico? A cuando tú tienes, porque uno tiene organizada su vida, pero de repente pasa algo, ya, que puede ser sumamente fuerte y te desbarata todo. ¿Sí me explico? Y en ese desbaratar todo, tienes que avanzar. Y hubo un caso que yo vi una vez, que yo me quedé así, wow, porque yo creo que no todos tenemos ese nivel. Yo considero que no tengo ese nivel. Ya, una señora contaba cómo fue la muerte de su hijo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y ella lo sacaba, ella contaba el tema de que había estado, o sea, se enfermó de un momento a otro, que llevaron a la clínica, bla, y ella hablaba todo lo que había sido, como quien dice, el problema del bebé, un bebé de 3 años, chiquito, ¿no? Entonces, y yo como madre tengo esa empatía, ¿no? Y digo, wow, y ella al final decía que ya cuando el niño murió, ella donó los órganos, tema en el cual yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, pero digo, qué duro que tiene que haber sido. Y mira, lo peor de ella fue que ella dijo, yo quería abrazar a mi hijo y el médico me dijo que no lo podía hacer, porque si lo abrazaba, no sé qué cosa, le desconectaba de pronto y ya se iban a echar a perder los órganos. Entonces, si quería donar los órganos, no podía. Entonces, ella dijo, yo no solamente doné el cuerpo de mi hijo, yo doné ese último abrazo antes de desconectarlo, ¿ya? Porque luego ella tenía, creo que, muerte cerebral. Entonces, ella contaba la historia como una forma de sacar y demostrar a ella cómo había avanzado en la vida después de una cosa tan catastrófica, porque yo creo que no hay nada peor, y yo, gracias a Dios, he vivido cosas malas, pero nunca he vivido algo tan grave como eso, y espero, Diosito, nunca me pase. ¿Sí me explico? Porque yo creo que eso ese está en el número 1 de mis top de miedo. ¿Sí me explico? Llegar a tener que enterrar, por ejemplo, a mi hija, o sea, me muero, ¿ya? Entonces, pero como ella contaba, y cada paso, y que ella haya dicho, ¿dónde está el último abrazo? Y sin embargo ella logró avanzar, y ella mostraba y todo. Es más, ella daba charlas y todas las personas para ayudarles, como dice, desde el dolor que ella había vivido, que ella podía sentir la empatía con el resto, ¿no?
como ella hablaba a favor de la donación de órganos y todo esto, ¿no? O sea, no es una persona que te puede dar un discurso de es bueno donar órganos, pero yo no he donado ninguno. O sea, ella tiene toda la autoridad, ¿sí me explico?, para hablar del tema, porque ella lo hizo en un momento extremadamente grave, ¿ya? Y con algo de tanto valor para ella. Entonces, para mí eso fue un gran ejemplo de resiliencia. Y yo no he tenido la oportunidad de vivir algo a ese nivel como para decirte, wow, algo que realmente sea totalmente catastrófico de donde he tenido que salir. He tenido mis problemas, sí, como todos aquí, y no te digo que he salido a los 2 minutos del tema, no, pero sí me he levantado. No te digo que me he levantado diciendo flores, tal vez por eso te reías, ya, pero me he levantado, ¿sí me explico? Me he levantado y he avanzado. Ahora, a mí lo que sí me preocupa de este tema es la nueva generación. Esta generación de cristal que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que tenemos un criterio que decimos, ok, pasa algo, y lo canalizamos y avanzamos y todo. Pero, sin embargo, tal vez en ese canalizar y avanzar protegemos a nuestros hijos o a esta generación de tal nivel, que es la generación de cristal, que a mí sí me preocupa pensar cómo ellos van a manejar este tipo de emociones cuando ellos las tengan. Porque ellos están en una burbuja a veces. Algunos chicos están en una burbuja, que desde los colegios que no se les puede decir esto, que no se les puede decir aquello, que el trauma, que bla, 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 ¿ya? Y en cosas tan pequeñas, y cuando vengan las cosas grandes, ¿ya? ¿Cómo van a afrontar las cosas grandes? ¿Ya? Entonces, a mí más me preocupa las nuevas generaciones que estamos criando. Bueno, sí es un tema de preocupación, pero yo creo que la única forma de hacerlo es en base a la crianza. Es decir, que depende más que nada de nosotros y de las próximas generaciones que van a ser padres. Claro. Por suerte yo no soy padre. Yo sí, la mía está criada ahí, al machete, con Denis, o sea, por ese lado, pero veo a sus amigos, por ejemplo, y sabes que, y es verdad lo que tú dices, veo la respuesta de las madres, de los compañeros. Siempre, entonces yo digo, o sea, hello, o sea, se molestan por tonteras. Dale, nos vamos a ir de otro tema, porque no es la resiliencia, pero a ver, 2 cosas muy puntuales, ya que Elisa tocó este tema que me parece que es maravilloso. Y te les voy a decir algo muy impopular y que me podría costar dislikes, no likes. La cancelación total o parcial. Esta generación de cristal, de nuestros muchachos, nuestros chicos de ahora, para mí se dan por 2 factores fundamentales. El primero, los padres. Los mismos padres que inculcan a estos niños una temerosidad ante el mundo y una inhabilidad de sus destrezas a poder solucionar solos sus problemas, sino quedarles haciendo todo. Eso es uno de los grandes problemas para mí, desde mi ignorancia en la psicología, pero de lo que yo puedo ver como padre de familia y como ciudadano del universo. Eso, y dos, que a esta generación les ha faltado fuerza. Son débiles. Como dice un gran amigo mío, hasta lo quemaron alguna vez, lo funaron, que es la palabra que está aquí, por decirles débiles. Es que son débiles. Tú le alzas la voz a un muchacho, lo repelas, le hablas con autoridad. Esos niños lloran. Esos niños no saben qué hacer. Esos niños no tienen ese tesón que los que fuimos criados tal vez nosotros o nuestros padres, y que sentían un respeto y una autoridad ante sus padres, ante sus maestros, ante sus abuelos, ante sus hermanos mayores. Entonces aquí es una generación de débiles, es una generación de vagos, que no saben manejar, y no vagos porque no saben hacer nada, sino porque simplemente no saben cómo reaccionar, no saben cómo enfrentar al mundo real, como lo dice Elisa, y su gran parte es culpa nuestra. Así que ahí nomás la dejo porque el tema es largo. Yo voy a dar el discurso tibio porque obviamente no puedo irme del lado de ellos totalmente, a menos de que quisiera que cancelen este programa. Yo creo que en cada generación hay una tanda de personas que nacen con distintos criterios, y no me sorprendería que en este momento, en esta generación que ustedes llaman de cristal o en esta generación moderna, sí haya gente de comportamiento fuerte, de temperamento fuerte, capacitados para resolver ciertos problemas que otros tal vez no. Y lo digo desde el punto de vista en que en este mismo momento nuestra generación está conformada por personas que pueden resolver problemas, distintos tipos de problemas, y otros no. De hecho, nosotros mismos aquí reunidos, tú podrías resolver
de una manera totalmente diferente, o tal vez no podrías resolver un problema que tal vez otra persona sí podría. Lo pongo desde este punto de vista. La otra vez estaba viendo un video de una persona a la cual estaban achacando de todos lados del mundo, porque el video se hizo totalmente viral, de una persona en Guayaquil, en nuestra ciudad, que yendo por una arteria principal, el final de la Carlos Julio, se vinieron dos tipos del lado y lado del carro a quererles robar, y él se quedó totalmente congelado porque no esperaba ese momento y había dejado el carro sin seguro, y la señora al lado de él comenzó a gritar y se hizo un solo despelote, y el tipo el ladrón abrió la puerta y era como que les trataban de sacar algo, y se veía que ella tenía una reacción mucho más fuerte y violenta para tratar de detener lo que estaban haciendo estos tipos que él, que simplemente se recogió de brazos. Entonces, yo me pongo a pensar que esta persona, que tranquilamente está dentro de nuestro rango de edad, según tu criterio, sería una persona, una de estas personas de la generación de cristal, pero no lo es de nuestra generación. Es que simplemente sus inteligencias múltiples no estaban preparadas para poder llevar ese, o tal vez su momento, su psiquis en ese momento no estaba preparada para poder sobrellevar esa situación puntual. Claro. Y que tal vez en algún otro momento, bajo otras circunstancias y estando totalmente alerta, sí podría haberse dado cuenta. Te digo por qué, porque si me hubiera pasado a mí, yo los hubiera visto desde hace algunas cuadras atrás. No porque yo me crea la gran cosa, sino porque yo tengo un problema y Jill no me deja mentir, mi novia aquí presente y que está en las cámaras y que le agradezco mucho que esté haciendo esto. Ella no me deja mentir, yo estoy revisando muchas cuadras atrás, desde el fondo hasta el frente. Cada cosa, cada persona que se acerca, cada persona que pasa por el retrovisor y que llego a ver de refilón. Me acerco hasta el retrovisor para ver hacia el punto ciego. Todo el tiempo estoy así, todo el tiempo estoy en estado de alerta. Que me saca un estrés horrible y que llego a la casa quemado, lo hago. Te vi estresado. Y a ella le consta porque una vez me vio en esas circunstancias. En la calle lo vi, ahí me lo topé. Histérico. Pero ¿de qué me sirve? Me sirve porque siempre estoy atento. ¿Por qué? En primer lugar porque soy sureño. Y los sureños de Guayaquil somos... inserte palabra dura. Ya estamos acostumbrados a esto, ya sabemos cómo guiarnos de todo esto. Segundo lugar, porque en más de una ocasión me han puesto un arma en la cabeza. Y he sabido llevarla. ¿Verdad? No es que me he puesto a llorar, ni me he descontrolado, ni nada. En más de una ocasión. Eso vamos a hacer un programa. Ahorita 2 veces. Ajá. A los 2 veces. Sí, hay que hacer un programa de eso. De hecho, sí. Entonces, yo no puedo hablar mal de esta persona. Porque primero no conozco todo su historial. Claro. Y segundo, aún así yo lo conozca, no puedes juzgar el que tal vez haya sido el único momento en el cual no estuvo atento de lo que estaba pasando en toda su vida. Claro. O una forma de reaccionar también. A mí me ha pasado. A eso voy. Una cosa es la reacción del momento, pero aquí cuando hablamos de resiliencia sería, por ejemplo, que le robaron y después de robarle se quede traumatizado y diga ya no voy a salir. Claro, claro. Así lo veo yo. Si hablamos de resiliencia, ya sería como, no, ya no voy a salir, o ya no esto, ya no aquello, porque mira, a mí me robaron. O sea, ¿cómo actúo después de este evento? Ya, el punto de la resiliencia tiene que ver con el hecho de cómo puedes canalizar esas emociones, que no te afecten. Exacto. Porque si de repente te llega a pasar un hecho traumático... Es que al final todo te va a afectar. Ahora, ¿cómo lo canalizas para que esa afectación sea lo menos invasiva posible? Es que tú podrías dejar que un hecho traumático marque por entero tu vida. A ver, yo ejemplo, te pongo como ejemplo a la misma Fran Drescher. No sé si ustedes han podido leer o ver acerca de la vida de ella. Ella sufrió un hecho muy traumático que no vale la pena mencionarlo en el programa. Y cualquiera diría, después de eso que le ha pasado, podría haber quedado traumatizada de por vida y tener aversión hacia cualquier persona que se le acerque. Y no ha sido así. Se ha convertido en una de las actrices más queridas y de hecho fue la cabeza de la huelga de actores que hubo hasta hace pocos meses. Entonces, ¿cómo lo hizo ella? Canalizando acerca de sus emociones, contando acerca de su hecho, porque por eso es público y lo pueden leer, no necesito explicarlo. Y sobre todo...
sacando lo positivo de hablar todas estas cosas para que luego de canalizar todas esas emociones horribles, negativas, lo que le quede sea la paz de poder divulgarlo y poder concienciar acerca ¿Qué del sería tema. una acción positiva para poder tener una resiliencia sobre un acto X? A ver, hay muchas cosas. Vimos un documental hace muy poco con Jill en el que una de las cosas que utilizaba una persona que había tenido una pérdida familiar durísima fue concentrarse en la música, y que por medio de la música hacía de manera no verbal esa suerte de canalización de sus emociones, y que eso le traía vida. De hecho, a mí me trae mucha felicidad la música. Es verdad que no me han sucedido durante toda mi vida hechos demasiado lamentables. Sí he tenido 2 pérdidas familiares muy duras ahora último, pero cuando he utilizado la música como un medio para poder sacar todas estas emociones, a veces hasta he terminado llorando. Hay canciones que he subido y que no he podido volver a tocar porque las escucho y comienzo a sentirme terriblemente triste de nuevo, pero las hice como una suerte de método para poderme desahogar. Ahora ya me están costando menos escucharlas de nuevo. El otro día la pude tocar, una de ellas, sin ningún problema. Antes ni siquiera podía hacer eso. Entonces yo sí he utilizado en algún momento la música, y como esta señora que estaba en el documental explicaba, que también lo hizo, lo he podido utilizar como un medio de canalización de estas emociones muy duras de una pérdida hacia un momento de paz, un aparente momento de paz. Tal vez el arte sea una buena forma, ¿no? En todas sus expresiones. Y ya que lo la mencionas, pintura, la escultura, yo hice la lo música, mismo. ¿no? Ya que lo mencionas, cuando tuve mi problema heavy como tal, yo usé las plantas. A ustedes les consta que yo tengo bastante, tanto delante como atrás, el tema de jardinería. Ahora Warner Entonces, Bros. La llamó para hacer una Poison Ivy. Entonces, y yo me acuerdo que cuando ocurrió esto, yo empecé con el tema de las plantas, porque eso es lo que a mí me daba tranquilidad. Pero a mí me gusta, no solamente, o sea, yo voy, la compro y empiezo, me gusta podarla, me gusta hacer los arreglos, coger algunas y hacer como que dice hacer como un tipo de diseño con las plantas. O sea, entonces me empecé a meter en esta parte, en esta área, pero era porque a mí me brindaba tranquilidad. Y cada vez que tenía un recuerdo con respecto a la situación que se había dado, yo compraba, entenderán que tengo muchas plantas y tengo muchos recuerdos. Ya, entonces, pero sí hubo momentos, ¿sabes? Yo ahorita ya es otro nivel, pero al inicio, que siempre compraba una planta cada vez que pasaba, cada vez que había este dolor. O sea, es como que el dolor yo lo mitigaba comprando una planta y haciendo alguna jardinería. Y me empecé a dar cuenta que mi casa se empezó a llenar de plantas. O sea, tengo todo un bosque ahí. Sí, no diría que es un bosque, diría que es una jungla. Pero, claro. Pero el punto, y sabes que aunque es bonito y es algo que me gusta y todo, pero también hay un cierto momento en que también yo me podía pensar en ese entonces, ahorita ya es diferente, pero en ese entonces lo veía como que cada una de ellas era un momento de dolor, ¿sí me explico? O sea, era como que decir, chus, o sea, podía evidenciar el dolor que había sentido. ¿Podías recordar que cada una de esas ocasiones fue un momento en el que recordaste el dolor que te causaba esta? Sí, sin embargo, lo intentaba cubrir con algo bonito, como una planta, ¿sí me explico? O sea, con algo vivo, no con algo muerto, no con algo triste, sino con algo que daba vida. Y bueno, después vino el tema que empezaban a reproducirse, y ya pues empecé a tener un pocotón de plantas, ¿no? Pero porque se empezaron a reproducir y me dio pena perder a los hijos, bueno, eso es otra historia. Entonces, pero el punto es que sí sentí en algún momento esa sensación de cuando vi muchas, decir, wow, o sea, cuánto he sentido que lo podía ver. ¿Sí me explico? O sea, lo podía cuantificar incluso por lo que había comprado. Pero bueno, yo ahorita ya estoy en otro nivel, solamente el gusto por las plantas. Pero eso es una forma, es verdad, el arte, las plantas, cosas así, cosas manuales, cosas que te hagan. Yo pienso que son cosas. Y no solo eso, Ajá. porque por ejemplo conversaste lo de tu amiga que habla acerca de estos temas, acerca de la pérdida del hijo, y hablar a otras personas, creo que de la manera más clara posible es un método de canalización de estas emociones, ¿no? Utilizar el dolor que te causó esta pérdida para poder llegar a los oídos de otras personas y, cumpliendo este tema que estaba diciendo de la resiliencia, no causarle daño a nadie, sino más bien lo contrario. Ahora, ¿qué sucede cuando no puedes ser resiliente? Te amargas. Te enfermas. Vas a vivir amargado. Te deprimes. Te enfermas porque recordarás todo el tiempo la misma cosa de la que no pudiste salir. Necesitarías ayuda para salir de Claro. eso. En ese Así momento. es. Correcto, ¿no?
Por salud mental y todo. Creo que ya a estas alturas todos estamos lo suficientemente grandes como para saber que desde la persona más pequeña hasta la más adulta, sin importar el sexo, sin importar las preferencias, sin importar absolutamente nada, todas en algún momento de la vida van a necesitar ayuda psicológica. Así que si en algún momento están atravesando, si en este momento que nos están escuchando están pasando un hecho traumático y necesitan conversar con alguien, créanme que hay excelentes métodos para poder conseguir ayuda psicológica. Inclusive hay métodos en línea. No pretendo hacerle publicidad a ninguna, pero si en este momento debo citar una como para poder ayudar a alguien que en este momento no tiene ni idea, hay sitios como BetterHelp que son buenísimos y tienen personas con su idioma, con sus preferencias religiosas y todo lo que quieran. Y como ese hay varios. De hecho, sería muy bueno al final de este episodio citar algunos como algunas opciones por las que puedan decantarse a la hora de necesitar ayuda, porque todos en algún momento necesitamos. Yo creo que siempre lo importante es poder tener un desahogo, el desahogo de las emociones, porque no siempre vamos a estar bien. Y por más que seamos personas alegres o personas positivas, optimistas, en algún momento podemos caer en un bache y tal vez creamos que podemos sobrellevar todas estas situaciones de manera sencilla, pero yo creo que una de las cosas más importantes es la comunicación, es poderte expresar, es poderte hablar, es poder decir, ¿sabes qué? Dame un minuto, déjame contarte esto, desahogarte, si tienes que llorar, lloras, si tienes que reírte, te ríes, para que te sientas un poco mejor, porque todo eso que te sigues manteniendo en tu interior te sigue carcomiendo el alma y llegará un momento en que ya no vas a poderlo soportar y nadie puede sobrellevar cualquier situación por menos o más dolorosa que sea solo. Siempre necesitas a alguien que te pueda dar una mano, que te pueda escuchar y nada, pues no, y si te quieres reír también puedes escuchar. Entonces, al final, resiliencia no es evitar pensar acerca de lo que pasó. Claro. Resiliencia es aceptar, por más doloroso que sea, el sufrimiento. Y avanzar. O más bien el dolor, porque el dolor está ahí. Claro. Nuestro cuerpo nos da la oportunidad de sentir dolor por una simple razón. Lo que no podemos hacer es amargarnos en el sufrimiento, encerrarnos en el sufrimiento, sino más bien utilizar ese dolor y todo lo que hemos aprendido para poder canalizarlo hacia algo que nos devuelva esta tranquilidad, que nos haga sentir mejor, y si en el trayecto podemos hacer sentir mejor a otras personas, pues sí, bienvenido sea, ¿no? ¿Querías decir algo, Elisa? Sí, la verdad que concuerdo por primera vez, mentira, con lo que dice mi amigo. Di que tengo la razón, dámela. Por primera vez Fercho ha dicho algo que puedo decir que está ok. Es verdad, la comunicación es importante, el poder, si no puedes hablar con tu familia, habla con tu mejor amigo, siempre hay alguien que te puede escuchar, siempre va a existir esa persona que te va a dar ese tiempo para escucharte y uno poder sacar ese dolor, porque con sacarlo ya vas alivianando un poco la carga. A veces una de las técnicas también que se dice es recordarlo, sacarlo, pero a modo terapéutico, no a modo de masoquismo, ¿no? O sea, que tú, ya, por ejemplo, es más, has tenido una pérdida de alguien, al principio tú ves las fotos y lloras, pues después ya llega un tiempo que tú de tanto ver la foto, uy sí, y te acuerdas cuando hizo esto, uy sí, te acuerdas, y ya uno lo ve diferente, la misma foto, es parte de la terapia poder ver ese momento que antes te causaba tanto dolor y decir, uy, ¿te acuerdas cuando pasó la de acá y cuando hizo la de acá? Y ya tomarlo de otra manera, y eso lo consigues con el tiempo, porque a veces tampoco no es una cosa mágica, ¿no? Dependiendo de la situación que se ha dado, no es una cosa mágica, se consigue con el tiempo, se consigue con la crianza, también cómo tus padres te han criado para de una u otra forma hacerte fuerte y poder sobrellevar una situación de esto, ¿no? Y también lo consigues con el grupo de personas con las que estás, familia, amigos, ya que son tu soporte en un momento determinado. Y me parece buena idea dar opciones, sí, por si alguien llega a necesitar. Estén ahí para otros. Críen a sus hijos para que entiendan acerca del valor de la resiliencia. Y nada, continúen escuchando nuestros programas, que tienen muchos más por venir, ¿no? Ajá. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Elisa, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, chicos. Y esto ha sido...
Por nosotros. Lo que tu mente crea. Bravo. Por nosotros. Lo que tu mente crea.